y Diputados aprobó un proyecto de ley que garantiza mudadores en los servicios higiénicos de hombres y mujeres. Claro, hasta la fecha, la mayoría de los mudadores para las guaguas se encuentran en los baños de mujeres, a pesar de que ambos son padres de estos menores. Vamos a hablar de este tema con una de las autoras de la iniciativa, la diputada Carolina Tello. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Hola, muy buenos días. Estamos súper contentas, la verdad, ante la aprobación el día de ayer. En general, teníamos la expectativa de que esto ya se despachara al Senado el día de ayer. Sin embargo, fue objeto de algunas indicaciones que pretenden mejorar algunos aspectos del proyecto, así que muy contentas porque además obtuvo una aprobación muy alta de 120 votos a favor y ningún voto en contra, por lo tanto creemos que es un tema que efectivamente ha generado un eco dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escuchábamos ayer las intervenciones de distintos colegas y la verdad es que fue muy bien valorado el proyecto y además se reconoció como una necesidad que existe desde hace tiempo y que no se había prestado oídos a este tema. Bueno, no sé si extenderme más tan rápido, pero me llamó mucho la atención algo que dijo el diputado Coloma en su intervención respecto de que realmente, digamos, un proyecto de las mismas características, el cual nosotras citamos cuando creamos de manera transversal en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género este proyecto. Sin embargo, él señaló en su intervención en definitiva, es decir, nunca fue prioridad, digamos, Mm. dentro de los diversos proyectos que ingresan a las distintas comisiones. Por lo tanto, me parece que en ese hemos hecho un trabajo a la altura de los desafíos que tenemos en materias de corresponsabilidad, así que creemos que es una muy buena noticia desde la Comisión de Mujeres. Sí, diputada, puede parecer un proyecto simple, ¿no? Así como, bueno, vamos a poner mudadores en los baños de los hombres y así van a tener todos mudadores para poder cambiar a sus guaguas, pero tiene un trasfondo, ¿no? De todas maneras, porque hemos visto ciertos avances en algunos centros comerciales, por ejemplo, que tienen estos baños para niños, donde puede entrar la mamá o el papá de forma indistinta y pueden cambiar a su guagua. En algunos, en otros siguen existiendo mudadores solo en las de las mujeres, pero tiene que ver también con un cambio conceptual de cómo se aborda la crianza de los niños. Sí, eso es lo más relevante de este proyecto. Por allí en alguna intervención se dijo, doctoras, pero votemos esto rápido para seguir hablando de los temas importantes, digamos. Y consideramos que es una visión muy sesgada, ya que efectivamente hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad familiar, hay una responsabilidad de ambos progenitores respecto de la crianza de un niño o una niña. Por lo tanto, también como se dijo, que incluso otros colegas varones salieron, digamos, a poner en evidencia que esto tampoco era una ayuda para las mujeres, sino que tenía que ver con cumplir una obligación que también es de los hombres que tienen hijos e hijas. Y muchas veces ellos quieren hacerlo, no es que se nieguen, sino que salen con sus hijos, con sus hijas, tienen que ir a un baño y no encuentran en los baños de hombres la posibilidad de poder mudar a su hijo, a su hija, o tampoco encuentran un espacio común que, como tú muy bien decías, Gabriela, en Mm. algunos centros comerciales, en algunos espacios públicos, se ha tomado la iniciativa de manera, digamos, espontánea, de mutuo propio, porque esto hoy no es una obligación, ¿cierto? Y han generado espacios comunes que pueden entrar hombres y mujeres indistintamente a mudar, o también han puesto mudadores en baños de hombres, pero son muy pocos casos, muy pocos casos. Y el resto tiene que derechamente mudar al aire libre, en alguna plaza, sin ningún tipo de condición higiénica, adentro del auto, en fin, o sea, muy compleja la situación. Y consideramos que no basta con que se tome la iniciativa de manera particular, digamos, como muy bien lo han hecho algunos espacios públicos, sino que tiene que ser una obligación que sea de manera transversal para que así quienes quieren y además quienes deben participar
puedan hacerlo de manera adecuada. Entonces creemos que es un proyecto que era necesario hace mucho tiempo, como te decía hace un rato, habían habido iniciativas de estas mismas características hace algunos años, sin embargo no habían sido puestos en prioridad. Así que muy bien, en ese sentido estamos haciendo un aporte importante, que como tú dices parece ser muy un cultural importante desde el punto de visibilizar además que los hombres también mudan. Nosotros le pusimos ahí hashtag mudar no tiene género al proyecto, y de verdad los funcionarios de la Cámara nos han dicho, ¡ay, qué bueno el proyecto, diputadas! Porque yo hace 20 años cuando fui papá, y la misma historia, ¿cierto? Que estaba así, muy contentas de haber tomado esta iniciativa en la Comisión de Mujeres. Sí, diputada, disculpe la autorreferencia, pero yo tengo una guagua de 10 meses. Entonces, claro, la cosa no ha cambiado mucho hace 20 años atrás ni ahora. O sea, hace 20 años atrás no había mudadores en los baños de hombre y sigue sin haber mudadores en los baños de hombre. O sea, se lo digo por experiencia propia. Mi marido, que podríamos decir es un papá moderno, sale con mi niño y dice, pero oye, si el Pedro hay que mudarlo, ¿dónde lo hago? Bueno, arréglatela. Pero de verdad que no hay espacio, se lo digo con conocimiento de causa, que en verdad no los hay, además de ser una cosa que en lo práctico dificulta las salidas, en el tema de fondo también es considerado un gran avance, ¿no? Sí, es también analizar cómo pensamos el espacio público, cómo pensamos los lugares en los cuales estamos permanentemente en contacto las personas. Entonces, creemos que también desde ese punto de vista, la organización del espacio se abre ahora una nueva responsabilidad del punto de vista de cómo consideramos esta necesidad, porque como tú dices, hay funcionarios que nos han dicho hace 20 años, sin embargo, hoy, en el, no sé, 90% de los casos nos encontramos en la misma situación que ese funcionario hace 20 años. Entonces, eso también, en la práctica, lo que conlleva es que se genera objetivamente una carga más para las mujeres, para nosotras. Como decías tú, yo todavía también mudo, tengo una hija de 3, y claro, ocurre la misma situación. En mi caso ya es más movible, digamos, porque es más independiente, ¿cierto? Más fácil. Pero una guaguita recién nacida, por ejemplo, es mucho más complejo de ponerla en un lugar que efectivamente tiene que ser seguro, o sea, efectivamente tiene que ser seguro, higiénico, sobre todo en estos tiempos en los cuales aún estamos viviendo los embates, ¿cierto?, de la pandemia, y todo lo que ha significado el hecho de que los niños y las niñas más pequeños, más pequeñas, quizás todavía no han desarrollado la capacidad inmunológica que se requiere. Entonces, se necesita tener espacios seguros para hacer esta actividad, que como te decía hace un rato, no tiene género. Entonces es injusto que hayan solamente mudadores en los baños de mujeres. Por una parte, porque se le niega al padre a tener esta responsabilidad en la crianza, o a lo menos se obstaculiza, se desincentiva, y por otra parte, porque genera una carga más para nosotras, que muchas veces estamos haciendo otras actividades, por ejemplo, nuestros trabajos remunerados, y tenemos que encontrar la manera de llevarlas o llevarlos al mudador, porque no existe otra manera. Entonces, sí, eso es algo relevante. Así que yo creo que es un proyecto que aporta bastante en este camino que estamos llevando por la igualdad, por equiparar la cancha, como decimos, que en definitiva tiene que ver con compartir las actividades, los espacios, las responsabilidades, de manera así como también lo somos en la sociedad, ¿cierto? Somos mitad hombres, mitad mujeres, tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos, también los mismos deberes, por lo tanto, creemos que es un proyecto que aporta desde esa mirada. Diputada, en términos concretos, el proyecto se aprobó en general, pasa a la Comisión de Mujeres porque fue objeto de indicaciones, y lo que propone es que, estoy leyendo textual, se establece que todo local de uso público deberá disponer de mudadores para la limpieza de niños y niñas, los servicios higiénicos tanto de hombres como de mujeres, o en un sector especial destinado para tal afecto. Este incluye, estoy pensando, centros comerciales, restaurantes, todo tipo de lugares, ¿no? Sí.
Sí, efectivamente. Mira, el tema de las indicaciones tiene que ver con algunos aspectos que yo creo que son atendibles respecto de la entrada en vigencia del proyecto. Por ejemplo, algunas indicaciones iban en la lógica de en cuánto tiempo desde que la ley, digamos, sea promulgada y publicada va a empezar a regir. Hay una regla general, evidentemente, por lo tanto, no es necesario establecer un plazo, pero si alguien quiere establecer un plazo para efectos de que los distintos recintos se vayan adecuando dentro de un tiempo razonable, por supuesto que nos parece que es algo atendible y que podríamos recoger desde la Comisión de Mujeres, lo mismo que decían por ahí algunos colegas del punto de vista de la fiscalización, es decir, ¿quién va a controlar que esto se cumpla? Y creemos que también eso es algo que aporta y por supuesto podemos también ahí conversarlo en las próximas sesiones de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Y también respecto de la cantidad de personas que pueden ocupar un espacio, pero creo que ese aspecto tenemos que revisarlo un poco mejor para ver cómo lo hacemos conversar de buena manera con la normativa general que existe hoy día respecto a ese tema. Así que esa es la tarea que nos convoca ahora. Y pretendemos, ojalá, antes que comience el receso parlamentario, poder nuevamente estar votando este proyecto en la sala y que para que en definitiva pase al Senado y pueda ser ley rápidamente, ya que sería un aporte importante en la vida directamente de las personas, así que nos parece de verdad una prioridad y sobre todo después de haber escuchado las intervenciones el día de ayer, que de manera muy transversal se valoró este proyecto. Hombres y mujeres, así estuvimos ahí escuchando el debate. Yes. Diputada, le agradecemos enormemente el y contacto. De todos los colores políticos. Y de todos los colores políticos, sí. Diputada, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas tan cotidianos, ¿no? Que nos afectan tanto a las mamás como a los papás. Así que muchas gracias porque también la Cámara de Diputados y Diputados se preocupa de estos temas, no solo de los grandes temas. Así que muchas gracias por el contacto, diputada. Un abrazo, que les vaya muy bien. Gracias, que esté muy bien. Era la diputada Carolina, chao. Era la diputada Carolina Tello, autora, una de las autoras del proyecto que obliga a los espacios públicos a contar con mudadores tanto en los servicios higiénicos de hombres como de mujeres.